¿Sabías que una pequeña mariposa, con el tamaño de la palma de tu mano, es capaz de volar más de 4.800 kilómetros, cruzando continentes y montañas para llegar a un destino que nunca antes ha visto? Este asombroso viaje no es una excepción, sino la norma en el mundo animal, donde criaturas diminutas y gigantes emprenden odiseas que desafían nuestra comprensión de la resistencia, la navegación y la pura voluntad de sobrevivir. En el vasto teatro de la naturaleza, las migraciones son los actos más épicos, dramas de vida o muerte que se repiten año tras año, impulsados por instintos ancestrales y la incansable búsqueda de recursos esenciales. Desde las profundidades de los océanos hasta las cumbres más altas de las montañas y desde las sabanas africanas hasta los hielos polares, incontables especies embarcan en viajes que abarcan miles, incluso decenas de miles de kilómetros, enfrentando peligros inimaginables y mostrando una orientación que supera cualquier tecnología humana. Estas travesías son más que simples desplazamientos, son complejos fenómenos biológicos orquestados por el Sol, las estrellas, el campo magnético de la Tierra y señales olfativas imperceptibles para nosotros. La pregunta no es si migran, sino cómo logran estas hazañas de ingeniería natural con una precisión y una determinación que asombran a la ciencia moderna. Las migraciones animales son un pilar fundamental de la vida en nuestro planeta, un pulso rítmico que conecta ecosistemas distantes y sostiene cadenas alimentarias complejas. Pero, ¿qué impulsa a millones de individuos a abandonar la seguridad de su hogar y emprender un camino lleno de incertidumbres? Las razones son tan variadas como las especies que migran, pero giran principalmente en torno a la supervivencia y la reproducción. La búsqueda de alimento es un motor principal. Cuando el invierno cubre de nieve sus hábitats, muchas especies se ven obligadas a desplazarse a zonas más cálidas y ricas en recursos. La reproducción es otro imperativo biológico. Muchas especies eligen áreas específicas para aparearse y criar a sus crías, lugares que ofrecen seguridad contra depredadores o condiciones óptimas para el desarrollo de los jóvenes. Los cambios estacionales en la temperatura, la duración de la luz del día, conocida como fotoperiodo, y la disponibilidad de agua son los principales estímulos ambientales que activan la respuesta migratoria. Estos desencadenantes no son simplemente caprichos de la naturaleza, son señales evolutivas que han sido internalizadas a lo largo de millones de años, programando a los animales para que respondan con precisión a la llamada del viaje. La asombrosa capacidad de navegación de los animales migratorios es uno de los mayores misterios y maravillas de la biología. ¿Cómo saben estas criaturas dónde ir y cómo encuentran su camino de regreso? A menudo a un lugar específico, como el mismo nido o la misma charca donde nacieron. La ciencia ha desvelado que utilizan un repertorio de brújulas internas, una mezcla sofisticada de sentidos que actúan en concierto para guiarlos a través de paisajes vastos y desconocidos. Uno de los métodos más fascinantes es la utilización del campo geomagnético de la Tierra. Muchas especies, desde tortugas marinas hasta aves y salmones, poseen en sus cuerpos células especializadas que contienen magnetita, un mineral que les permite detectar las líneas invisibles del campo magnético terrestre. Esta capacidad actúa como una especie de sistema de posicionamiento global natural, proporcionando una brújula y en algunos casos incluso un mapa de coordenadas que les indica su latitud y longitud. Es como si pudieran sentir la inclinación de la Tierra bajo sus pies o sus alas, orientándose incluso bajo cielos nublados o en las profundidades del océano. Además de la brújula magnética, la mayoría de los migrantes diurnos dependen en gran medida del Sol. Utilizan la posición del Sol en el cielo, compensando su movimiento a lo largo del día. Esta brújula solar requiere un reloj interno muy preciso que les permita ajustar su curso a medida que el Sol se mueve de este a oeste. Las aves migratorias nocturnas, por otro lado, se guían por las estrellas. Han demostrado una asombrosa capacidad para identificar patrones estelares específicos, como la estrella polar, y utilizarlos para mantener un rumbo constante a través de la oscuridad.
Incluso si una parte del cielo está cubierta, pueden orientarse usando las estrellas. Las señales olfativas juegan un papel crucial, especialmente para especies como el salmón. Después de pasar años en el océano, el salmón regresa a la misma corriente de agua dulce donde nació para desovar. Lo logran recordando el olor químico único de su río natal. Es una especie de huella digital molecular que imprimen en su memoria al nacer y que los guía de vuelta a casa con una precisión sorprendente. Del mismo modo, ciertas aves utilizan olores específicos asociados a sus destinos de invierno o verano. Las señales visuales también son importantes. A gran escala pueden usar hitos geográficos como cadenas montañosas, postas o valles fluviales. A menor escala pueden reconocer características del terreno que les resultan familiares. Para las especies más jóvenes, a menudo aprenden estas rutas de sus padres o de otros adultos del grupo, lo que se conoce como aprendizaje social. Sin embargo, en muchos casos, la capacidad migratoria parece ser innata, un programa genético que los impulsa y los guía desde su nacimiento, incluso si viajan solos, como ocurre con la mariposa monarca, donde ninguna generación vive para completar el viaje de ida y vuelta. La resistencia física necesaria para estas migraciones es monumental. Muchos animales acumulan grandes reservas de grasa antes de partir, que servirán como combustible para el viaje. Algunos son capaces de hibernar o entrar en un estado de torpor para conservar energía, pero durante la migración el gasto energético es extremo. Se enfrentan a la fatiga, el hambre, las tormentas, la enfermedad y por supuesto la depredación. Cada viaje es una carrera contra el tiempo y una prueba de fuerza implacable. La pérdida de hábitat es una de las mayores amenazas para las especies migratorias. A medida que los humanos expanden sus ciudades, la agricultura y la infraestructura, los corredores migratorios se fragmentan o desaparecen por completo. El cambio climático global es otra amenaza grave. Los patrones de temperatura y precipitación están cambiando, alterando la disponibilidad de alimentos y agua en las rutas migratorias y en los sitios de reproducción e invernada. Esto puede desincronizar los ciclos de vida de los animales con los recursos que necesitan, haciendo que lleguen a un lugar cuando su alimento principal aún no ha eclosionado o ya ha desaparecido. Las barreras artificiales como vallas, carreteras y represas también representan peligros mortales. La contaminación, la caza furtiva y la pesca excesiva contribuyen a diezmar las poblaciones. Sin embargo, a pesar de estas inmensas presiones, el instinto de migrar persiste, una poderosa fuerza de la naturaleza que sigue inspirándonos y recordándonos la interconexión de toda la vida en nuestro planeta. Ahora, exploradores, sumerjámonos en los 10 viajes más épicos del reino animal, desentrañando sus secretos y maravillas. En el puesto número 1 tenemos a la mariposa monarca, cuyo nombre científico es Danaus plexippus. Este insecto de apariencia delicada emprende una de las migraciones más asombrosas del mundo. Millones de mariposas monarca que nacen en el este de Norteamérica, desde Canadá hasta el noreste de los Estados Unidos, inician un viaje que puede superar los 4.800 kilómetros para llegar a los bosques de Oyamel en las montañas del centro de México, específicamente en los estados de Michoacán y México. Lo extraordinario de este viaje es que ninguna mariposa individual completa el trayecto de ida y vuelta. La migración es transgeneracional. Las monarcas que parten del norte en otoño son una generación migratoria especial, la cuarta generación del año, que vive mucho más tiempo que sus ancestros de verano, que solo viven unas pocas semanas. Estas mariposas migratorias nacen en el otoño, no maduran sexualmente inmediatamente y acumulan reservas de grasa para el largo viaje. Vuelan hacia el sur, impulsadas por una brújula solar y un reloj interno que les permite ajustar su rumbo a lo largo del día. Se cree que también utilizan el campo magnético de la Tierra como respaldo. Al llegar a México, se agrupan en colonias masivas, cubriendo por completo los árboles de Oyamel, formando un espectáculo visual impresionante. Pasan los meses de invierno en un estado de diapausa, una especie de hibernación modificada, conservando energía. En la primavera, con el aumento de la temperatura y la duración del día, maduran sexualmente, se aparean y comienzan el viaje de regreso al norte.
Ponen huevos en las primeras plantas de algodoncillo que encuentran en el sur de los Estados Unidos y mueren. La siguiente generación de mariposas monarca continúa el viaje hacia el norte, reproduciéndose y muriendo a lo largo del camino hasta que la cuarta generación emerge en el norte, preparada para emprender la migración hacia el sur nuevamente. Los peligros que enfrentan son inmensos: pérdida de su hábitat de invernada en México por la tala ilegal, escasez de algodoncillo, su única fuente de alimento para las larvas, en las rutas migratorias debido a los pesticidas y la agricultura, y el cambio climático que altera los patrones de temperatura y lluvia. La conservación de esta migración épica depende de la protección de los bosques de oyamel y la restauración del algodoncillo. En segundo lugar, la gaviota ártica, Osterna paradisea, ostenta el récord de la migración anual más larga de cualquier animal en el planeta. Esta ave de apenas 100 gramos de peso realiza un viaje de aproximadamente 90.000 kilómetros de ida y vuelta cada año, lo que equivale a 3 veces la circunferencia de la Tierra en el Ecuador. Crían en las regiones árticas y subárticas del hemisferio norte, incluyendo el Ártico canadiense, Groenlandia, Islandia y Escandinavia. Una vez que sus polluelos son lo suficientemente grandes para volar, estas aves emprenden un viaje increíble hacia el hemisferio sur, llegando hasta la Antártida y el Océano Austral, donde pasan el invierno austral. Esto significa que las gaviotas árticas experimentan 2 veranos al año, disfrutando de la luz del día casi 24 horas al día en sus sitios de cría en el Ártico y luego en sus áreas de alimentación en la Antártida. Viven una vida de luz solar perpetua, lo que maximiza sus oportunidades de alimentación. Su navegación es un misterio aún no completamente resuelto, pero se cree que utilizan una combinación del Sol y el campo magnético de la Tierra, junto con señales visuales de la costa y el mar. Son aves pelágicas, lo que significa que pasan la mayor parte de su vida sobre el océano abierto, alimentándose de pequeños peces y crustáceos. Los desafíos son innumerables: tormentas oceánicas, falta de alimento durante las largas travesías, depredadores en sus sitios de descanso y la energía extrema que gastan en el vuelo continuo. Dada su extraordinaria longevidad, con algunos individuos viviendo hasta 30 años, una gaviota ártica puede volar más de 2.400.000 kilómetros a lo largo de su vida. Es una prueba de la increíble resistencia de la vida aviar y de la profunda conexión entre los polos de nuestro planeta. El cambio climático amenaza sus fuentes de alimento y la estabilidad de sus hábitats de cría y alimentación, poniendo en riesgo esta asombrosa hazaña migratoria. En la tercera posición encontramos la gran migración del ñu, o Conochaetes taurinus, un espectáculo de la naturaleza que tiene lugar anualmente en los ecosistemas de Serengeti, en Tanzania, y Masai Mara, en Kenia, en el este de África. Más de 1.500.000 ñus, junto con cientos de miles de cebras y gacelas, se mueven en un ciclo continuo, siguiendo las lluvias y buscando pastos frescos. Es la migración terrestre de mamíferos más grande del mundo. Este movimiento masivo no es un viaje de ida y vuelta en línea recta, sino un circuito anual, un viaje constante en el sentido de las agujas del reloj que abarca aproximadamente 800 kilómetros. Comienza generalmente en las llanuras del sur del Serengeti, en Tanzania, donde los ñus dan a luz a sus crías entre enero y marzo, aprovechando los pastos ricos en nutrientes que crecen después de las lluvias. Aproximadamente de 300.000 a 500.000 terneros nacen en un periodo de pocas semanas, lo que los convierte en una presa fácil para los depredadores. A medida que la estación seca avanza y los pastos se agotan, los rebaños masivos comienzan a moverse hacia el oeste, luego hacia el norte, cruzando el río Grumeti y más tarde el río Mara. Estos cruces de ríos son quizás los momentos más dramáticos y peligrosos de la migración, con miles de ñus lanzándose a aguas infestadas de cocodrilos hambrientos. Es un evento de supervivencia brutal donde muchos perecen, pero es un sacrificio necesario para la continuación de la especie. Una vez en el norte, en Masai Mara, en Kenia, los ñus encuentran pastos más verdes y agua. Permanecen allí hasta octubre o noviembre, cuando las lluvias comienzan de nuevo en el sur del Serengeti, señalando su regreso. Los ñus se guían por las tormentas y la presencia de nubes, utilizando su agudo sentido del olfato para detectar la lluvia y los pastos frescos a grandes distancias.
Los depredadores, como leones, leopardos, guepardos, hienas y cocodrilos, siguen de cerca a los rebaños, aprovechando esta abundancia de presas. La conservación de este fenómeno depende de la protección de los vastos corredores migratorios y la lucha contra la caza furtiva. En la cuarta posición se encuentra la majestuosa ballena jorobada o Megaptera novayanglae. Estos gigantes gentiles del océano realizan una de las migraciones más largas entre los mamíferos marinos, cubriendo distancias de hasta 16.000 kilómetros al año. Pasan los meses de verano alimentándose en las ricas aguas frías de las regiones polares, como Alaska, la Antártida y el Ártico, donde encuentran abundancia de krill y pequeños peces. Cuando llega el invierno en las regiones polares, la disponibilidad de alimento disminuye y las temperaturas bajan. Es entonces cuando estas ballenas emprenden su largo viaje hacia las cálidas aguas tropicales y subtropicales, como las de Hawái, México, el Caribe o las costas de Australia y América del Sur. Estas aguas más cálidas son ideales para el nacimiento y la cría de sus ballenas. Las crías, que nacen con una capa de grasa relativamente delgada, necesitan aguas cálidas para regular su temperatura corporal. Las ballenas jorobadas no se alimentan durante este periodo de reproducción en las aguas tropicales, viven de sus reservas de grasa acumuladas en las zonas de alimentación polar. La navegación de las ballenas jorobadas es impresionante, utilizando una combinación de señales del campo geomagnético de la Tierra, la posición del Sol, la Luna y las estrellas, y posiblemente también puntos de referencia submarinos y corrientes oceánicas. Sus complejos cantos, que pueden durar hasta 20 minutos y ser escuchados a cientos de kilómetros, se cree que juegan un papel en la comunicación y en el cortejo durante la migración. Los principales peligros para las ballenas jorobadas durante sus migraciones son las colisiones con barcos, el enredo en artes de pesca y la contaminación acústica del océano que interfiere con su comunicación y navegación. A pesar de haber sido diezmadas por la caza de ballenas en el pasado, muchas poblaciones se están recuperando lentamente gracias a las moratorias internacionales sobre la caza. Su migración es un recordatorio de la inmensidad y fragilidad de nuestros océanos. En el quinto puesto tenemos al salmón del Pacífico, en especial el Oncorhynchus nerca, conocido como salmón rojo. Este pez anádromo, que nace en agua dulce, pasa la mayor parte de su vida en el océano y regresa a su río natal para desovar y morir. Completa un ciclo de vida increíblemente arduo. Después de pasar de 1 a 7 años en el vasto océano Pacífico, alimentándose y creciendo hasta alcanzar varios kilogramos de peso, los salmones maduros se sienten impulsados a regresar a los arroyos y lagos de agua dulce donde nacieron. Este viaje de regreso, conocido como la carrera del salmón, es una de las hazañas migratorias más energéticamente exigentes del reino animal. Algunos salmones pueden nadar cientos o incluso 1000 kilómetros río arriba, superando cascadas y rápidos, enfrentándose a depredadores como osos grizzly y águilas y agotando por completo sus reservas de energía. A medida que avanzan río arriba, sus cuerpos experimentan transformaciones dramáticas, su piel se vuelve de un rojo vibrante, los machos desarrollan una joroba distintiva y sus mandíbulas se curvan. La asombrosa precisión con la que regresan a su arroyo natal se debe principalmente a su sentido del olfato. Los salmones tienen una memoria olfativa increíblemente aguda y pueden detectar las sutiles huellas químicas únicas de su arroyo de origen. Cada corriente tiene una composición química distintiva, una especie de firma molecular que el salmón imprime en su cerebro cuando es un alevín. Al regresar del océano, siguen estas señales olfativas como migas de pan invisibles hasta su destino exacto. El ciclo de vida del salmón es un ejemplo de sacrificio generacional. Después de desovar, tanto los machos como las hembras mueren. Sus cuerpos enriquecen el ecosistema de agua dulce, aportando nutrientes vitales para la fauna y flora locales y preparando el camino para la próxima generación. Las amenazas incluyen la construcción de represas que bloquean sus rutas de migración, la sobrepesca, la contaminación del agua y el cambio climático, que altera los caudales de los ríos y la temperatura del agua. En la sexta posición nos sorprende el cangrejo rojo de la isla de Navidad, cuyo nombre científico es Gecarcoidea natalis.
Esta especie endémica de la isla de Navidad, un territorio australiano en el Océano Índico, protagoniza una de las migraciones terrestres masivas más espectaculares del planeta. Cada año, con el inicio de la estación lluviosa, generalmente en octubre o noviembre, entre 40 y 50 millones de cangrejos rojos abandonan los bosques húmedos donde viven la mayor parte del año y marchan masivamente hacia la costa. El objetivo de esta migración es la reproducción en el océano. Los machos son los primeros en llegar a la costa, seguidos por las hembras. Los machos cavan madrigueras cerca de la orilla y compiten por ellas. Las hembras, después de aparearse, se quedan en estas madrigueras durante aproximadamente 2 semanas mientras sus huevos se desarrollan, incubándolos en sus sacos abdominales. Una vez que los huevos están maduros, las hembras esperan el momento preciso de la marea alta, generalmente durante la luna menguante, para liberar sus huevos fertilizados en el mar. Este evento sincronizado, impulsado por el fotoperiodo y las fases lunares, es crítico para la supervivencia de las larvas, que pasan aproximadamente 1 mes en el océano antes de regresar a la isla como diminutos cangrejos. El viaje terrestre de los cangrejos es arduo. Deben sortear obstáculos naturales y, lo que es más desafiante, la infraestructura humana, como carreteras y edificios. Las autoridades de la isla de Navidad cierran temporalmente carreteras y construyen puentes y túneles especiales para ayudar a los cangrejos a cruzar de forma segura. A pesar de estas medidas, millones de cangrejos son aplastados por vehículos o mueren por deshidratación en su camino hacia el mar. La introducción de la hormiga loca amarilla, una especie invasora, también representa una amenaza significativa, ya que ataca y mata a los cangrejos rojos. Esta migración masiva es un testimonio de la fuerza del instinto reproductivo y la adaptación de una especie a su entorno único. En el 7º lugar, la golondrina común, o hirundo rústica, una pequeña ave paseriforme, realiza una de las migraciones aéreas más extensas para una especie de su tamaño. Las poblaciones que crían en el hemisferio norte, desde Norteamérica y Europa hasta Asia, emprenden un viaje anual de miles de kilómetros hacia sus cuarteles de invierno en el hemisferio sur, en lugares como Sudamérica, África y el sur de Asia. Algunas golondrinas europeas pueden volar hasta 11.000 kilómetros desde sus sitios de cría en el norte de Europa hasta Sudáfrica. Lo hacen para escapar del frío del invierno y la escasez de insectos, su principal fuente de alimento. Las golondrinas se alimentan en vuelo, cazando insectos voladores como mosquitos y moscas, por lo que necesitan climas cálidos donde estos insectos sean abundantes. Estas aves son maestros de la aerodinámica, con alas largas y puntiagudas y colas ahorquilladas que les permiten volar con una eficiencia notable. Se guían por una combinación de la posición del Sol durante el día y los patrones estelares durante la noche, además de utilizar el campo magnético de la Tierra. A menudo se agrupan en grandes bandadas durante la migración, lo que les proporciona seguridad frente a depredadores y posiblemente les ayuda en la navegación a través de la comunicación. Los desafíos incluyen tormentas, la necesidad de encontrar suficientes puntos de descanso y alimentación a lo largo de sus rutas y la escasez de insectos debido al uso de pesticidas y el cambio climático. Las golondrinas regresan a los mismos sitios de cría año tras año, a menudo al mismo granero o casa donde anidaron antes, demostrando una increíble fidelidad al lugar y una memoria espacial impresionante. Su presencia en la primavera es un símbolo de renovación y el paso de las estaciones. En la 8ª posición, encontramos a la libélula globo migratoria, conocida científicamente como Panthala flavescens. Aunque a menudo subestimadas en las discusiones sobre migración, las libélulas globo migratorias realizan el viaje transoceánico más largo conocido para cualquier insecto y posiblemente la migración más larga de cualquier especie animal en términos de un viaje de ida y vuelta para una población, que abarca una impresionante distancia de hasta 18.000 kilómetros. Estas libélulas tienen una distribución global, pero sus poblaciones en el Océano Índico son las más famosas por esta hazaña. Se cree que cruzan el Océano Índico entre la India y África, aprovechando los vientos monzónicos para impulsarse. Este viaje no lo completa una sola libélula, es una migración multigeneracional. Las libélulas ponen sus huevos en charcos de agua dulce que se forman con las lluvias monzónicas en la India.
Sus ninfas se desarrollan rápidamente en estas charcas temporales y una vez que emergen como adultos, emprenden un vuelo hacia África antes de que las charcas se sequen. Luego, las siguientes generaciones se reproducen en África y eventualmente inician el viaje de regreso a la India con los monzones de la temporada inversa. Se sospecha que esta migración ocurre en varias etapas, comparadas para reproducirse en islas como las Maldivas y las Seychelles, pero la capacidad de cruzar vastas extensiones de océano es alucinante. Su capacidad para orientarse en mar abierto es un enigma, pero se cree que utilizan la dirección de los vientos, la posición del sol y posiblemente su sensibilidad al campo magnético de la Tierra. La libélula globo migratoria es un ejemplo extraordinario de cómo criaturas pequeñas pueden lograr hazañas migratorias de escala global, demostrando la profunda interconexión de los ecosistemas y la dependencia de los patrones climáticos a gran escala. En el noveno puesto destacamos al caribú o Rangifer tarandus, la única especie de venado en la que tanto machos como hembras tienen astas. Las poblaciones de caribú en el Ártico, especialmente la manada de porcupine en Alaska y Canadá, realizan una de las migraciones terrestres de mamíferos más grandes y largas de Norteamérica. Anualmente, más de 200.000 caribúes de esta manada recorren aproximadamente 2.400 kilómetros en un ciclo de ida y vuelta. Su migración está impulsada por la búsqueda de alimento y la evitación de depredadores y parásitos. Pasan el invierno en los bosques boreales y subalpinos, donde se alimentan de líquenes que crecen en los árboles y en el suelo. A principios de la primavera, las hembras preñadas inician el viaje hacia el norte, hacia las llanuras costeras del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico en Alaska, su principal zona de parto. Estas llanuras ofrecen una explosión de vegetación nutritiva después del deshielo y vientos constantes que ayudan a mantener a raya a los mosquitos y otros insectos parásitos que pueden ser una plaga severa. Las crías de caribú, que nacen con asombrosa rapidez, deben ser capaces de seguir a sus madres en el rebaño en cuestión de horas para escapar de los depredadores como lobos, osos grizzly y osos polares. Después del parto, los rebaños continúan alimentándose en la tundra ártica durante el verano, aprovechando la abundante vegetación. A medida que el otoño se acerca y las temperaturas bajan, los caribúes inician su migración de regreso a sus zonas de invernada en los bosques, donde la nieve es menos profunda y los líquenes son más accesibles. La navegación del caribú se basa en una combinación de conocimiento de rutas aprendidas a lo largo de las generaciones, señales visuales como cadenas montañosas y valles, y la detección de cambios en la cobertura de nieve y la disponibilidad de forraje. La principal amenaza para el caribú es la alteración de sus rutas migratorias y sus hábitats de parto por el desarrollo industrial, como la extracción de petróleo y gas, así como los impactos del cambio climático, que afectan la disponibilidad de alimentos y los patrones de nevadas. Finalmente, en el 10º lugar, la anguila europea o anguila anguila. La migración de la anguila europea es una de las más enigmáticas y extensas del reino animal, abarcando aproximadamente 6.500 kilómetros desde los ríos y lagos de Europa hasta su única sola de desove conocida en el Mar de los Sargazos, una vasta región del Océano Atlántico caracterizada por sus aguas cálidas y abundancia de algas sargassum. Lo asombroso es que el ciclo de vida completo y la ruta de migración en el océano permanecieron en gran parte desconocidos hasta hace poco tiempo. Las anguilas pasan la mayor parte de su vida adulta, que puede ser de 5 a 20 años, en las aguas dulces de Europa. Cuando maduran sexualmente, experimentan una transformación notable, volviéndose ángulas plateadas. Sus ojos se agrandan, su color cambia de amarillo a plateado oscuro y sus intestinos se atrofian, lo que significa que dejan de alimentarse. Acumulan grandes reservas de grasa para el épico viaje a través del océano. Se cree que inician su migración hacia el Mar de los Sargazos en otoño e invierno, nadando a profundidades considerables. Una vez que llegan al Mar de los Sargazos, desovan en grandes profundidades y mueren poco después. Las larvas, conocidas como leptocéfalos, son diminutas, transparentes y con forma de hoja. Pasan de 1 a 3 años a la deriva en las corrientes oceánicas, como la corriente del Golfo, regresando gradualmente a las costas de Europa y el norte de África. Al acercarse a la costa, las larvas se transforman en ángulas de cristal, pequeñas anguilas transparentes que comienzan a remontar los ríos y estuarios para pasar su vida adulta.
La asombrosa parte de esta migración es cómo las anguilas, que nunca han estado en el mar de los sargazos, encuentran su camino hacia allí, y cómo las larvas, sin guía adulta, logran regresar a las costas europeas. Se sospecha que utilizan el campo magnético de la Tierra y la dirección de las corrientes oceánicas. La anguila europea se encuentra en peligro crítico de extinción, con sus poblaciones disminuyendo drásticamente debido a una combinación de factores: la sobrepesca de ángulas, la contaminación del agua, la construcción de represas que bloquean sus rutas migratorias hacia el agua dulce y posiblemente cambios en las corrientes oceánicas y la calidad del agua en el mar de los sargazos. Su historia es un recordatorio de cuán vulnerables son incluso las criaturas más resistentes a la intervención humana y al cambio ambiental global. Cada una de estas 10 migraciones, desde la delicada mariposa hasta la esquiva anguila, nos ofrece una visión de la resiliencia y la interconexión de la vida en la Tierra. Son testimonios de la maravilla inagotable de la evolución y de la fuerza implacable de la naturaleza. Estos viajes épicos no son solo sobre distancia, son sobre la vida misma, sobre la supervivencia contra viento y marea, sobre la sabiduría innata que guía a millones de seres vivos a través de desafíos insuperables. La próxima vez que mires una mariposa, escuches el canto de un ave o veas un documental sobre la vida salvaje, recuerda la asombrosa odisea que muchos de ellos emprenden, los kilómetros que recorren y los peligros que superan. Su existencia es un frágil equilibrio de instinto, adaptación y un mundo en constante cambio. Si esta profunda inmersión en los viajes más épicos de la naturaleza te ha conmovido y te ha dejado con ganas de explorar más, te invito, explorador, a que te suscribas a nuestro canal. Dale un me gusta a este video si te pareció fascinante. Déjanos un comentario con tu migración animal favorita y comparte esta increíble historia con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos permite seguir desvelando los misterios más impresionantes de nuestro planeta.